Saludos a nuestros amigos, continuamos en nuestro programa 10 días de oración. Hoy toca el día número 5, titulado Centrar nuestras oraciones en Dios. Vamos a orar para compartir el mensaje en este momento. Padre y buen Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En esta hora te agradecemos por esta bendición de estudiar tu palabra. Enséñanos una vez más a seguir confiando en ella y que tus promesas son fieles y verdaderas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mi amigo querido. Continuamos con el día 5 y el tema titulado Centrar nuestras oraciones en las cosas que importan, en nuestro Dios. Oiga bien, centrar en las oraciones en las cosas que importan. El texto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo podemos ver que el texto se divide, esta lección encontramos dos consejos: centrar las cosas de arriba, en lo que importa. ¿Cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como, a entender que las oraciones nos ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios. Es interesante notar que debemos tener un enfoque en la oración y centrarnos en la grandeza de nuestro Dios, que es lo más importante. No en las dificultades del ser humano, no en las dificultades que se nos presentó al frente de nuestro diario vivir, no, sino en la grandeza de nuestro Dios. Y entender que Él suplirá todas necesidades nuestras. Lo ha cumplido y lo cumplirá. En la historia de la Biblia encontramos grandes consejos. Queremos recordar uno nosotros: centrar las cosas de arriba, en lo que conviene. En el libro de Daniel capítulo 6, el profeta Daniel ya se encuentra un poco anciano. Siempre su fidelidad a nuestro Dios, su mirada en el autor y consumador de la fe. Pero esa historia que se presenta ahí, el enemigo a través de diferentes personas intentó que Daniel no mirara, dejara de ver a Jesús, al Redentor, al que lo puede todo, al que se había manifestado durante todo el tiempo que él estaba allí, en lugares desconocidos. ¿Cómo pasó? Daniel tenía muchas cualidades y una de ellas era que él confiaba en el poder de la oración. No importaba lo que pasara a su alrededor, él no descuidaba la oración. Qué importante eso, ¿verdad? No importaba. Y podía haber dificultades a su alrededor, él confiaba en la oración y en la oración encontraba paz, seguridad, tranquilidad. Cuán importante eso en nuestros días. ¿Y por qué decimos eso? Ve a la historia, ahí dice, Daniel 6, sucede algo interesante. Daniel trabajaba en un puesto muy importante en ese reinado. Y habían otros que no le gustaba verlo ahí. Entonces tramaron una trampa. La trampa era que nadie debía de adorar a otro Dios más que al rey. Más que al rey. Entonces tramaron un edicto. El rey consintió eso y se dio ese edicto. Por 30 días nadie tenía que adorar a nadie más que solo el rey. Daniel leyó eso. ¿Es problema? Daniel era fiel a Dios. ¿Había problema para un varón de Dios? Sí, claro que sí. Pero Daniel, su mirada estaba enfocada en nuestro Dios. Y cuando Daniel lee este edicto, él no fue a orar,
por la angustia o por el problema. Él no fue. Él llegó a agradecer. Qué importante lección. Llegó a agradecer. Había dificultad. Pero la fidelidad estaba antes. Era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él subió. Usted puede seguir la historia, amigo. Él subió a orar. Daniel 6. Estamos recordando la historia de Daniel 6. Y no cerró puertas, no cerró ventanas. Y dice, de costumbre él oró agradecer a Dios. Oiga bien, pero había un problema a su alrededor. Él llegó a agradecer. Su enfoque era en la grandeza, porque tenía a un Dios más poderoso que lo que estaba pasando ahí. Por eso nos recuerda la lección en este momento, que debemos de enfocar las cosas en lo más importante y que nuestra oración no la descuidemos. Y él oró. Pasó un problema, usted puede seguir la historia, pero nuestro Dios los protegió y fue recompensado. No se olvidó de él. Pasó un momento triste, pero no se olvidó nuestro Dios de proteger a su amigo Daniel. Así que eso es importante, porque es lo que nosotros debemos de recordar. No enfocarnos en las dificultades, sino en la grandeza de nuestro Dios. Porque encontramos grandes promesas en la Biblia. Dice su palabra que todo lo que pidiera en oración creyendo lo va a recibir. Si dos de acá en la tierra se pusieran de acuerdo a pedir cualquier cosa conforme a la voluntad de nuestro Dios, Dios lo va a obrar, porque donde están 2 o 3 en su nombre, Él está ahí con nosotros. Estás 2 o 3 orando ahí donde estás tú. Enfoca la grandeza en Dios. Dios te va a bendecir. Ten fe. Su palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente a Él para alcanzar oportuno socorro en el momento de angustia. Esa es la promesa. ¿Qué vas a hacer, amigo querido? Enfoquemos nuestras oraciones en las cosas que son de bendición. El enemigo va a utilizar grandes cosas a su alrededor para que nos distraigamos, para que no oremos, para que nuestro Dios sea el último en que lo busquemos, que Él sea lo primero. Habrán grandes tormentas que levanten, pero clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Nosotros debemos de tener esa certeza de fe, de confiar. ¿Qué otra lección encontramos? La oración centrada en nuestro Dios transforma. Transforma. ¿Por qué? Porque Él obra en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Y hay poder en eso. O sea, una oración centrada en nuestro Dios va a transformar. Y tal vez nosotros eso lo hemos descuidado. Por eso el consejo en este momento es que nos enfoquemos en las cosas de arriba. Porque donde esté nuestro corazón, ahí estarán, ¿verdad? Ahí habrán tesoro. ¿Dónde estás haciendo tesoro tú? Ahí estará nuestro corazón. Hay que cuidar esa parte por eso. Y el consejo que nos muestra en esta ocasión es que debemos de enfocarnos en lo más importante. Tiemble la tierra, hayan dificultades, no descuides la oración. Ponlo en práctica y verás cómo habrán grandes bendiciones y habrán grandes resultados. Y otros verán la mano de Jehová en tu vida, porque hemos puesto a Él en primer lugar. ¿Cuál será tu prioridad en estos momentos? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Así que sea nuestra primera hora confiarnos y depositarnos en las manos poderosas de nuestro Dios y confiar en sus promesas que son fieles y verdaderas. Confía en cada una de ellas y veremos grandes bendiciones. Así que en este momento, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te siga dando sabiduría
Y si hasta este momento no hemos descuidado esta poderosa herramienta, Él nos recuerda hoy, en el día 5 de estos 10 días, que centremos nuestras oraciones en las cosas de arriba. Vamos a orar. No sé cuál sea tu petición. Dios la sabe. Ahí donde está. Arrodíllate. Ora. Que Él, nuestro Padre, conoce muy bien las cosas que nos convienen. Y oremos aceptando la voluntad de Dios, que eso es transformador, como lo hizo su Hijo amado en una noche ahí, orando por la angustia de su muerte. Él oró y le dijo: no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y su vida fue de bendición y fue consolada también. Él también nos quiere consolar a cada uno de nosotros a través de la oración. Así que vamos a orar. Padre querido que está en los cielos, en este momento usted nos ha recordado a través de su palabra que centremos nuestras peticiones en usted. Esa oración es transformadora. Que podamos entender que usted quiere hacer grandes milagros en nuestras vidas, pero que hemos descuidado esta herramienta poderosa que es la oración. Por lo tanto, ayúdanos a ponerla en práctica, a recordar estas poderosas promesas que nos dicen: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Confiando en estas promesas, nos depositamos en tus manos de amor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.